Vamos a ver. Norma oficial 027 STPS. Actividades de soldadura y corte, condiciones de seguridad e higiene. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Establecer condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para prevenir riesgos de trabajo durante las actividades de soldadura y corte. Los campos de aplicación rigen todo el territorio nacional. Las referencias, la 004, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en maquinaria. La 022, electricidad estática en los centros de trabajo. La 026, colores y señales de seguridad e higiene. Algunas definiciones son: actividades de soldadura y corte son todas aquellas procesos y procedimientos que se desarrollan de manera permanente, provisional o en caso de mantenimiento a nivel de piso, altura, sótano, espacio confinado o en recipientes que contengan o hayan contenido residuos inflamables. Ahí incluye la 033 y la de condiciones de altura, la 009. Análisis de riesgo potencial es la determinación de condiciones inseguras que en el equipo, materiales base de aporte, gases combustibles que se emplean para soldar o cortar áreas de trabajo, tiempo de exposición, equipo de protección personal y concentración de contaminantes conducen a accidentes o enfermedades. Atmósfera explosiva es la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas que se encuentran entre los límites inferior y superior de inflamabilidad. Atmósfera no respirable es el medio ambiente laboral con deficiencia o exceso de oxígeno. Esto es con menos de 19.5% o más del 23.5%. Careta de protección es el equipo de protección personal usado en las actividades de soldadura o corte. La caseta de soldar es un recinto destinado para realizar actividades de soldadura y corte que permite proteger a terceros de quemaduras y radiación. El cilindro es un contenedor portátil cilíndrico que se usa para transportar y almacenar gases comprimidos utilizados en las actividades de soldadura y corte. Corte es la actividad por medio del cual se separa un material metálico al fundir un área específica. El cilindro, no sé si los han visto cuando están haciendo actividades de corte, ese es del que habla. La escoria es un material sólido no metálico proveniente del revestimiento del electrodo o de algún material extraño que queda atrapado en el metal de la soldadura o entre este y el metal base. Espacio confinado es un lugar lo suficientemente amplio que tiene medios limitados o restringidos para su acceso o salida. La fuente de ignición es cualquier chispa, escoria, equipo o tubería caliente. No se grábenselo mucho, fuente de ignición. Es cualquier chispa, escoria o equipo o tubería caliente o material con características tales que puedan, en combinación con cantidades adecuadas de comburente o combustible, ser factores de riesgo de incendio o explosión. Gases de combustible son gases que generalmente en combinación con el oxígeno son usados para el proceso de soldadura o corte. Mampara es un cancel o biombo portátil que sirve para proteger de radiaciones, chispas o material incandescente a terceros. Material es resistente al fuego es todo aquel material que no es combustible y que, sujeto a la acción del fuego, no arde ni genera humos o vapores tóxicos. Radiaciones ultravioletas es una forma de radiación electromagnética de longitud de onda más corta que el de la luz visible, desde 1 nanómetro hasta 400 nanómetros, producida por las actividades de soldadura y corte. De hecho, hay una escala de los tipos de radiaciones. Venía algo parecido en la norma de radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Soldadura es la coalescencia localizada de metales producida por el calentamiento de los materiales metálicos. Obligaciones del patrón: mostrar a la autoridad de trabajo, cuando sí lo solicite, cualquier documento. Contar con el análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo. Informar a los trabajadores que realizan actividades de soldadura sobre los riesgos a los que se exponen. Contar con el programa para las actividades de soldadura y corte de conformidad con lo que se establece en el apartado 9.1, que más adelante lo veremos. Contar con los procedimientos de seguridad que sean aplicables. Capacitar y adiestrar al menos una vez por año a los trabajadores que desarrollen actividades de soldadura y corte, y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad. Establecer controles específicos para las actividades de soldadura. Fíjense, yo pensé que eran 2 años, ¿no? En este caso es cada año. Establecer controles específicos para las actividades. Autorizar por escrito a los trabajadores que realicen actividades de soldadura en áreas de riesgo como áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas, espacios confinados, alturas, sótanos, subterráneos,
como por ejemplo tuberías subterráneas y aquellas no designadas específicamente. Supervisar que las actividades de soldadura y corte en lugares peligrosos se realicen en condiciones de seguridad. Contar con un procedimiento de rescate para alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados o en recipientes donde existan polvos. A su vez, tener conocimiento de primeros auxilios. Capacitar y adiestrar al menos una vez por año al personal asignado. Contar con materiales y equipo para realizar el rescate de los trabajadores. Capacitar, adiestrar y autorizar a los trabajadores para dar mantenimiento preventivo y, en su caso, correctivo al equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura. Ya habíamos dicho que es correctivo, preventivo, de actualización, programado y, todos los tipos y los tipos de mantenimiento. Someter exámenes médicos específicos a los trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte según lo establezcan las normas oficiales mexicanas que respecto a emitir a la Secretaría de Salud. Esas también son algunas normas. Contar con los procedimientos que permitan brindar la atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte. Contar con un botiquín de primeros auxilios en el área donde se desarrollen actividades de soldadura y corte. Vigilar que el personal externo contratado para realizar las actividades cumpla con lo establecido en el capítulo 5. Obligaciones de los trabajadores. Participar en la capacitación proporcionada por el patrón. Desarrollar sus actividades de acuerdo a los procedimientos contenidos en el programa. Utilizar el equipo de protección personal de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Realizar las actividades de soldadura y corte solo si cuenta con la capacitación. Someterse a los exámenes médicos específicos que el patrón indique para valorar su estado de salud al menos cada 12 meses cada año. Análisis de riesgos potenciales. El análisis de riesgos potenciales debe contener al menos lo siguiente: la identificación de los procesos y áreas de trabajo donde se lleven a cabo las actividades de soldadura y corte, la relación de los equipos, materiales base, materiales de aporte y gases combustibles, la determinación de las condiciones peligrosas, incluyendo las emergencias que se puedan presentar en el equipo o maquinaria que se utilice, fuga de gases, procedimientos, fuga de gases comprimidos en el procedimiento de soldadura y corte, la determinación de los agentes químicos y físicos que se produzcan, el tipo de riesgo al que se enfrentan los trabajadores, directo e indirecto, un listado de los daños a la salud que incluya la relación causa-efecto por la exposición a humos, vapores, radiaciones no ionizantes, infrarrojo, ultravioleta y la luz brillante, entre otras, la identificación de las partes del cuerpo que requieren protección para evitar daños a la salud, los medios de control para minimizar o eliminar el riesgo en el trabajador, su equipo de protección, la CFP, la norma 017, las áreas de trabajo, ventilación natural o artificial, por ejemplo, extractores de aire, la norma 001, la protección que edificios locales e instalaciones, la protección que se requiere para evitar daños a terceros en caso de accidente, el listado de contenido mínimo del botiquín de primeros auxilios, los equipos y materiales para aplicar los procedimientos de rescate en alturas, ya saben, su arnés, este, mosquetones que sean originales del arnés, la identificación de áreas con atmósferas no respirables, el equipo de soldadura y corte, eh, la identificación de áreas con atmósferas no respirables y la necesidad de aplicar procedimientos de rescate en alturas subterráneos o espacios confinados. Contar con un extintor tipo ABC. Hay que tener bien presente qué tipos de extintores necesitamos, si hay computadoras o, bueno, en este caso, equipo electrónico, digámoslo así. Contar con un extintor tipo ABC que sea de la capacidad acorde al análisis de riesgos potenciales. Contar con casetos de soldar o con mamparas para delimitar las áreas donde se realizan actividades de soldadura. Utilizar al menos el siguiente equipo de protección personal al proceso de soldadura: respirador para humos, yo creo que ese casi nadie lo usa, peto o mandil, guantes para soldador, polainas, mangas y zapatos de seguridad. Por favor, ese peto o mandil cuando se esté soldando no se lo lleven al baño, déjenlo, he visto, déjenlo en su área correspondiente. Revisar que los equipos y elementos de seguridad acoplados a los cilindros que contengan gases combustibles estén en condiciones de funcionamiento. Los resultados de la revisión se deben registrar en una bitácora donde se precisa el número de serie, lote, marca y modelo de los equipos. Prohibir la utilización de reguladores de presión reconstruidos. Aplicar los procedimientos de seguridad que incluyan las medidas necesarias para impedir daños al personal expuesto. Colocar señales, avisos, candados o etiquetas de seguridad de acuerdo a lo establecido de la norma 004. Contar con ventilación natural o artificial antes y durante las actividades de soldadura. Ahí entró la de iluminación.
la norma 025 que habíamos visto. Requisitos del programa de actividades de soldadura y corte. Se debe contar con un programa de actividades de soldadura y corte que incluya actividades de soldadura, procedimiento de soldadura, tipo de riesgo, procedimiento de seguridad, procedimiento de autorización y personas que autorizan, según sea el caso, fecha de autorización, duración o periodo, área de trabajo y nombre del personal que supervisará. Para todas aquellas áreas de trabajo, espacios confinados subterráneos, procesos provisionales en caso de mantenimiento, recipientes donde existan polvos, gases o vapores inflamables o explosivos que representen peligro para los trabajadores, el programa de actividades de soldadura y corte debe incluir además los siguientes procedimientos y controles específicos: procedimientos para detectar atmósferas explosivas, controles específicos para evitar atmósferas explosivas o no respirables y procedimiento de rescate. Requisitos de los procedimientos de seguridad. Los procedimientos de seguridad deben incluir la descripción de las actividades a desarrollar, las instrucciones concretas sobre el trabajo, el número de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos, si se necesita un vigilante en el caso de las normas 033 de equipos de espacios confinados, el número de trabajadores que se requieren para realizar los trabajos, la identificación de aquellas actividades de soldadura y corte que se realicen en áreas contenedores, para los casos donde existan trabajos en alturas, subterráneos, sótanos y espacios confinados, la indicación para aplicar los procedimientos de rescate. En el equipo de maquinaria, según aplique, indicaciones para verificar que las conexiones de mangueras no presenten fugas, los conectores no presenten corrosión y estén acoplados herméticamente. Norma 004, las conexiones eléctricas mantengan la continuidad, no presenten daños mecánicos en sus aislamientos y se encuentren en condiciones de uso. El equipo de maquinaria esté conectados al sistema de puesta a tierra general o un sistema alterno que cumpla las especificaciones de la norma 0022 y estén en condiciones de funcionamiento, y el voltaje de la línea de alimentación corresponde al requerido por la máquina de soldar. Que el equipo que utiliza gases combustibles no presente fugas, que se cuente con el instructivo para el almacenamiento, uso y transporte de cilindros con gases, que se cuente con el instructivo para la revisión y reemplazo de piezas de consumo, que el mantenimiento correctivo del equipo lo realice personal capacitado, que se establezcan los procedimientos para el manejo y operación de cilindros, que se seleccionen las herramientas y el equipo de protección personal, que se realizan revisiones mensuales al equipo de soldadura. En las áreas o instalaciones, según aplique, que se coloquen señales, avisos de seguridad o barreras de protección como pantallas, casetas, candados, mamparas, incluso hasta una delimitación de la zona. Que se verifique que el área de trabajo sea ventilada por medios naturales o artificiales. En caso de fuga de gases combustibles, contar y utilizar el equipo de protección personal recomendado, contar con las instrucciones concretas para controlar la fuga. Incluso qué hacer, ¿no? Si se enciende el tanque por alguna situación, no sé qué se hace, cerrarlo, no creo, ¿no? No, cerrarlo, no. ¿Qué se hace, no? Cuando un tanque está con el gas prendido. Tener disponibilidad del equipo y materiales que se deben emplear para controlar la fuga, designar a un supervisor que vigile el contenedor dañado o averiado en la zona. Las actividades de soldadura y corte de espacios confinados deben contener las indicaciones para que el supervisor evalúe el interior del espacio, que el contenido del oxígeno en el aire esté en rango de 19.5 y 23.5, se evalúe la presencia de atmósferas explosivas, se determinen los tipos de sustancias químicas almacenadas, el trabajador cuente con la autorización por escrito del patrón, el trabajador coloque tarjetas de seguridad que indiquen el bloqueo de energía, de alimentación, maquinaria y equipo, que se relacione con el recipiente, que se haya desahogado todas las energías residuales, que ya no haya energía residual en las máquinas. Se procede a ventilar y efectuar los monitores con equipos de lectura directa para corroborar los niveles de concentración de oxígeno. Se utilicen equipos de extracción local. El responsable del mantenimiento compruebe que el sistema de ventilación artificial se encuentre en condiciones de funcionamiento, se coloque fuera del espacio confinado los cilindros y las fuentes de poder, se controle el tiempo de permanencia continua del trabajador dentro de un espacio confinado, una hora de trabajo continuo como máximo. Se elimine o reduzcan al mínimo las atmósferas explosivas en los espacios. El supervisor vigile que se apliquen los procedimientos de seguridad establecidos. El soldador, durante la operación, utilice un arnés con una línea de vida. Las cuerdas de la línea de vida deben ser resistentes a las sustancias químicas presentes y con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área. Se realiza una limpieza e inspección para detectar y controlar los posibles riesgos después de toda jornada de trabajo. El procedimiento de autorización para los trabajadores que realicen actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos y espacios confinados, áreas controladas con presencia de sustancias químicas, debe cumplir con lo siguiente: ser otorgado por escrito.
incluir la descripción de las actividades, el nombre y firma del trabajador que realizará esta actividad, el nombre y firma del responsable del área o persona que autoriza el lugar donde se realizará la actividad, la instrucción de entregar copia de autorización a todos los que firman. La copia del trabajador se debe colocar en un lugar visible durante la realización del trabajo. La verificación de que el personal designado supervisó que se cuenta con ventilación permanente, el listado de las posibles condiciones peligrosas y las medidas de protección requeridas, la obligación de realizar monitoreo para detectar atmósferas explosivas, irritantes, tóxicas o deficientes de oxígeno. Requisitos de procedimiento de rescate de un trabajador accidentado durante las actividades de soldadura y corte en alturas, sótanos, subterráneos, espacios confinados, en recipientes donde exista polvos, gases o vapores inflamables o explosivos. El proceso de rescate debe contener el listado del personal asignado, funciones y responsabilidades del personal asignado, instrucciones concretas de cómo se realiza el rescate, equipos o aparatos necesarios para la ejecución del rescate, técnicas para aplicar la reanimación cardiopulmonar, RCP. Ya en las empresas hay que saber, si no sabes dar RCP, pues está un poco grave eso. Plan para la atención y traslado de las víctimas a lugares de atención médica que indique. No vamos a ir luego a dar RCP, ¿no? Primero hay que checarlo, el pulso mínimo, en caso de, si no, si vemos que el paciente, si vemos que la persona pues, está estable, no hay necesidad, pero la colocación, esperemos que siempre esté estable. La colocación en lugar visible de las instrucciones específicas de qué hacer en caso de accidente, las acciones inmediatas que incluyen la desconexión de fuente de energía, la ventilación del área de trabajo por medios naturales o artificiales, la forma en que se debe dar una respuesta secundaria misma que describa la información que se debe proporcionar con relación al accidente. Por ejemplo, si la víctima tuvo contacto con la energía eléctrica, si la causa fue por una descarga eléctrica, por una explosión de algún dispositivo eléctrico, o bien fue por deficiencia de oxígeno en espacios confinados u otros, o bien porque no traía sus guantes, y pues según él hacía mejor el trabajo sin guantes. Los hospitales o unidades médicas más próximas para trasladar a la víctima para que reciba la atención médica y los números telefónicos para llamar en caso de emergencia. Unidades de verificación. El patrón tendrá la opción de contratar una unidad de verificación acreditada. Las unidades de verificación contratadas a petición deberán verificar el grado de cumplimiento. La vigencia del dictamen de verificación, cuando éste sea favorable, será de 2 años. Eso no implica que no se les vaya a capacitar hasta dentro de 2 años. Las unidades de verificación deben entregar al patrón el dictamen de verificación favorable. Procedimiento de la evaluación de conformidad. Generalidades. Este procedimiento para la evaluación aplica tanto para las visitas de inspección como para las visitas de verificación. La evaluación será realizada a petición de parte interesada. Para obtener el directorio de las unidades de verificación, pues está la dirección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y pues aquí ya vemos el criterio de aceptación, ¿no? Que debe de estar en norma. La vigilancia pues está a cargo de la Secretaría. La bibliografía, aquí vemos ya alguna norma ANSI, Safety in Welding and Curing, American, no sé si lo pronuncié bien, American National Standard. Los transitorios, pues esta norma cancela la 027 de 2000. Y alguna guía de referencia, pues aquí tenemos identificación de riesgo según el proceso de soldadura utilizado. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión. Riesgo ergonómico, choque eléctrico. Aquí ya nos dice, ¿no? Plasma, si es soldado por plasma, por TIG, por MIG, por SAW o oxicombustible. Ruido y vibraciones, pues la TIG, MIG no, ni la SAW, la de tungsteno. Pues aquí miren, concepto, PAU, plasma soldadura de arco, la TIG, que es de tungsteno, y la MIG, que es metálico, ambas son por gas. Ahí si les preguntan cuál es la diferencia entre TIG y MIG, pues una es de arco de tungsteno y la otra es de arco metálico. La guía de referencia, acciones concretas en actividades de soldadura y corte. El contenido de esta guía es un complemento para la mejor comprensión. Al realizar trabajos de soldadura y corte es necesario inspeccionar el área y equipo de trabajo para conseguir un ambiente de trabajo seguro, mantener en buenas condiciones los cables, sin uniones y de uso rudo, clavija de seguridad, porta electrodo y zapatas con que cuenten las máquinas de soldar. Cuando se realicen trabajos de soldadura y corte es importante inspeccionar que el área de trabajo esté libre de materiales, limpia.
En caso de que el material combustible no pueda ser removido, es indispensable utilizar mantas de protección contra fuegos para cubrir y aislar dichos productos. No vamos a tener al lado gasolina y pues vamos a andar soldando. Manejar los cilindros de gas con extremo cuidado, ya que son gases envasados a alta presión. No exponer los equipos ahí tener mucho cuidado con los cilindros de gas. No exponer los equipos de oxiacetileno al contacto con grasas o aceites. Utilizar una resta flamas, bloqueador de retroceso de llamas en ambos cilindros, oxígeno y acetileno. Mismos que deben contar con lo siguiente: válvula check, unidireccional, filtro corta llama, válvula de cierre automático termosensible y válvula de cierre automático piezosensible en piezoeléctricos. Las instrucciones concretas en las máquinas de soldar son las siguientes: preparación de la soldadura de acuerdo al procedimiento, limpiar las piezas que se van a soldar, sujetar las piezas con mordazas, por eso es que a veces nos queda mucha escoria porque no se limpia eso. Sujetar las piezas con mordazas para evitar que se muevan, protegerse adecuadamente con guantes, ropa de trabajo y pantalla de protección. E introducir el electrodo en pinzas. Muy bien a los que usan su mandil, muy bien, ahí un 10. Enganchar la pinza de masa a una de las dos piezas, soldar, conectar el equipo a un enchufe con toma de tierra, asegurándose de que el electrodo no está en contacto con la masa. Regular la intensidad del equipo, frotar el extremo del electrodo desde el punto donde se va a soldar. Este frotamiento ceba el equipo, es fácil identificar cuando ocurre porque aparecen chispas. A continuación, alejar el electrodo unos 4 o 5 milímetros para establecer el arco eléctrico. Posteriormente, acercar el electrodo 2 o 3 milímetros de la pieza y comenzar a soldar, lo que muchos no saben en este caso. La distancia entre el electrodo y la pieza que se va a soldar es equivalente al diámetro del electrodo. La distancia entre el electrodo y la pieza que se va a soldar es equivalente al diámetro y debe mantenerse constante a lo largo del proceso. Avanzar a una velocidad regular, respetando la separación entre el electrodo y la pieza. Para conseguirlo es necesario sacar progresivamente el portaelectrodos hacia la pieza para compensar la pérdida de material derivada de la fusión del electrodo. Adaptar la velocidad de avance para tener un ancho de cordón igual a 1.5 veces el diámetro del electrodo y dejar enfriar la soldadura en proceso natural. No utilizar agua, pues podría cristalizarse. Equipo de soldadura. En función del tipo de corriente del circuito que se emplea para soldar, se puede decir que el equipo consta de partes diferentes. En equipos de corriente alterna, transformador y convertidor de frecuencia. En equipos de corriente continua, rectificador y convertidor. Elementos auxiliares. Los principales son los electrodos, la pinza de electrodos y la pinza de tierra. El electrodo es una varilla con un arma de carbón, hierro o metal de base para soldeo y de un revestimiento que lo rodea. Existen diversos tipos, pero los más utilizados son los electrodos de revestimiento grueso, en los que la relación entre el diámetro exterior del revestimiento y del arma es superior a 1.3. El revestimiento está compuesto por diversos productos, como pueden ser óxido de hierro o magnesio, ferromagnesio. La pinza portaelectrodo sirve para fijar el electrodo a cable de conducción de la corriente. La pinza de tierra se utiliza para sujetar el cable de tierra a la pieza a soldar, facilitando un buen contacto con ambos. Riesgo. Podemos mencionar a las exposiciones a radiaciones ultravioleta, radiaciones luminosas, a humos y gases, a intoxicación por fosgeno y a ruido. La exposición a radiaciones ultravioleta y luminosas son producidas por el arco eléctrico. La inhalación de humos y gases tóxicos producidos por el arco eléctrico es muy variable en función del tipo de revestimiento del electrodo. Finalmente puede ocurrir intoxicación por fosgeno cuando se efectúan trabajos de soldadura en las proximidades de cubas de desgrase con productos clorados. Instrucciones concretas para la soldadura oxiacetilénica. Los gases en estado comprimido son en la actualidad prácticamente indispensables para llevar a cabo la mayoría de los procesos de soldadura. Por su gran capacidad inflamable y calidad, el gas más utilizado es el acetileno, que combinado con el oxígeno es la base de la soldadura y oxicorte. En las instalaciones no fijas de soldadura, tanto el oxígeno como el gas combustible que alimenta el soplete procede de los cilindros que lo contienen a alta presión. Es conveniente resaltar que la flama de un soplete de acetileno puede llegar a alcanzar una temperatura por encima de los 3100 grados Celsius. Cuidado ahí, es funda la mano. Soplete es el elemento del sistema que efectúa la mezcla de gases. Puede ser de alta presión, en el que la presión de ambos gases es la misma. Las partes principales del soplete son dos conexiones con las mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la boquilla. El soplete debe manejarse con cuidado y en ningún caso se golpeará con él. En la operación de encendido
seguir la siguiente secuencia: abrir lentamente la válvula del soplete, abrir la válvula del soplete correspondiente al acetileno. Ese estaría bueno, pero mostrándolo físicamente. Encender la mezcla con un encendedor de cazuela, chispa o llama piloto. Son unas cositas. Aumentar la entrada del combustible hasta que la flama no despida humo. Acabar de abrir el oxígeno según necesidades y verificar que el regulador de presión tenga la presión adecuada. En la operación de apagado debe cerrarse primero la válvula de acetileno y después la del oxígeno. No colgar nunca el soplete en los cilindros, ni siquiera apagado. No, y eso lo hacen mucho. No depositar los sopletes conectados en los cilindros en recipientes cerrados. La reparación de los sopletes la deben hacer técnicos especializados. Limpiar periódicamente las toberas del soplete, pues la suciedad acumulada facilita el retorno de la flama. Si el soplete tiene fuga, se debe de utilizar inmediatamente y proceder a su reparación. Hay que tener en cuenta que fugas de oxígeno pueden ser muy peligrosas. Válvulas de antirretroceso de flama, bloqueador de retroceso de flama. Son dispositivos de seguridad instalados en el sistema de suministro de gas y que solo permiten el paso de gas en un sentido, impidiendo por tanto que la llama pueda retroceder. Retorno de flama. En caso de retorno de flama, cerrar la llave del paso de oxígeno, cerrar la llave del paso de acetileno y después las llaves de alimentación de ambos cilindros, evitar doblar las mangueras para interrumpir el paso de gas y efectuar la comprobación pertinente para averiguar las causas. Las mangueras, mantener las mangueras en perfectas condiciones, evitar que las mangueras entren en contacto con superficies calientes, bordes afilados, evitar que las mangueras atraviesen vías de circulación de vehículos. Antes de iniciar el proceso de soldadura, comprobar que no existen pérdidas de conexiones de las mangueras, no trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros, evitar que las mangueras se dejen enrolladas sobre las ovijas de los cilindros, después de un retorno, ojivas de los cilindros, después de un retorno accidental de la flama, desmontar las mangueras y comprobar que no han sufrido daños. Normas de seguridad generales: se recomienda que los trabajos de soldadura, en donde se almacenen materiales inflamables, estén ventilados. Antes de trabajar con recipientes que hayan contenido sustancias, limpiarlos con agua caliente. Evitar que las chispas producidas por el soplete alcancen o caigan sobre los cilindros. No utilizar el oxígeno para limpiar o soplar piezas o tuberías. Mantener limpios de grasa, aceites o combustibles de cualquier tipo. Si se incendia la válvula de un cilindro de acetileno, se tratará de cerrarla y si no se consigue, se apagará con un extintor de dióxido de carbono o de polvo químico seco. Después de un retroceso de la flama o de un incendio, ahí ya vieron, si se incendia la válvula de un cilindro de acetileno, se tratará de cerrarla. Si no se consigue, se apagará con un extintor de dióxido de carbono. Hay que mantener el cilindro en frío. Sí, que el cilindro no se debe de calentar. Normas de seguridad específicas. Utilización de los cilindros. Mantener los cilindros perfectamente identificados en todo momento. En caso de contrario, deben sacarse de servicio y devolverse al proveedor. Todos los equipos, tuberías, mangueras y accesorios serán los adecuados para la presión de gas. Situar las válvulas de los cilindros de oxígeno de forma que sus bocas de salida apunten en direcciones opuestas. Mantener libres de objetos que los curan totalmente o parcial los cilindros en servicio. Mantener los cilindros a una distancia entre 5 y 10 metros. Antes de usar el contenido del cilindro, comprobar que el manómetro marca cero. Si el volante de la válvula de un cilindro se bloquea e impide, evitar forzarlo. Purgar la válvula del cilindro, colocar el regulador de presión con la mariposa totalmente abierta, abrir la válvula del cilindro de oxígeno lentamente, no consumir completamente los cilindros, cerrar las válvulas de los cilindros después de cada sesión de trabajo, sujetar la llave de cierre de la válvula del cilindro, aceite a cada cilindro de servicio. El proveedor debe solucionar las averías, no sustituir los empaques de fibra. Si como consecuencia de esto sometido a bajas temperaturas, el regulador de presión de algún cilindro presenta hielo, se debe utilizar agua. Un factor de riesgo: incendio, explosión, explosiones, radiaciones, salpicaduras, proyecciones de partículas, exposición a humos. Para evitar accidentes, utilizar solamente soldadores entrenados, cerciorarse de que son personas conscientes de los riesgos, destinar áreas propias para soldadura, suministrar equipo de protección y no rebasar las presiones de oxígeno para que la chispa vaya incluso hasta el doble de su distancia cuando sale expulsada. Y eso sería todo. Nos vemos en el próximo capítulo de normas de seguridad. Hasta la próxima.